Hoy vamos a conversar con Andrés Izarra, periodista venezolano, fue ministro de Comunicación e Información durante el gobierno de Hugo Chávez y ministro de Turismo durante el gobierno de Nicolás Maduro. Gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido. Hola, gracias, buenos días. Buenos días. Si le parece, vamos a conversar sobre cómo se identifica el día de hoy en la actualidad. Andrés Izarra con la política venezolana actual, lo he visto en muchos programas internacionales hablando sobre la situación de Venezuela tras darse a conocer los resultados electorales. ¿Cómo me ubico? Bueno, yo estoy en oposición al gobierno de Maduro, pues yo me ubico en la izquierda democrática. Si vamos a poner esto en un sistema de coordenadas, ¿no? Yo creo que todo el país, como todo el país, rechazamos el atentado contra la democracia, el intento de instaurar una dictadura sobre un fraude electoral que está haciendo el madurismo en este momento. Sí, Andrés, usted ha hablado acerca de las diferencias entre el madurismo y el chavismo y quisiera saber en qué momento usted estuvo en desacuerdo con el proceso que estaba viviendo, que lo obligó a ser uno más de nosotros, a estar en el exilio. Sí, eso es un proceso de muchos años, ¿no? Pero yo creo que no puedo decir un evento en específico, fueron una serie de eventos, pero sin duda la asamblea del 2015, cuando no se reconoció los diputados que habían que reconocer, y luego finalmente cuando se robaron la elección de la asamblea constituyente o falsearon los resultados para dar un número que convenía políticamente en contra de lo que fue realmente la participación, fue para mí elementos, digamos, definitorios en cuanto a mi posición en relación al gobierno de Maduro. Yo tengo ya casi 10 años en el exilio, sí. Sí, está en Alemania, correcto. Sí, yo estoy en Berlín. Sí, quisiera que habláramos un poco acerca de los pronunciamientos de la comunidad internacional. Veíamos cómo Josep Borrell, en representación de la Unión Europea, volvía a pedir, a reclamar la publicación de las actas electorales en Venezuela. Quisiera conocer su opinión sobre por qué cree usted que se tomó esta decisión de dar como ganador a Nicolás Maduro y quiénes estarían detrás de esta decisión. Mira, el madurismo no va a entregar el poder nunca. Ellos no se van a rendir nunca. Y van a hacer todo lo que esté a su alcance para crear esta fachada de legitimidad sobre la cual tratar de construir una narrativa que que les permita permanecer en el poder. Lo que pasa es que el fraude es demasiado burdo y las manipulaciones son demasiado descaradas, es decir, que se escondan bajo la toga de los magistrados los votos no va a ser suficiente. Ya la comunidad internacional entera ha dicho que hay que presentar las actas una por una y los escrutinios desagregados por mesa. Ese peritaje que adelantan los magistrados es una pantomima, es un teatro más, no tiene ningún tipo de validez ni de credibilidad. Es decir, eso no se está haciendo con transparencia, no están participando los testigos de los candidatos que fueron parte del proceso, no se sabe de dónde vienen los materiales que ellos están supuestamente verificando. Hay demostraciones de que las cajas no tienen el sellado oficial que se requiere cuando salen de los centros electorales. Es decir, hay una cantidad de irregularidades y de inconsistencias en ese proceso de peritaje que es, como te digo, una forma de esconder realmente la voluntad popular en la toga de los magistrados. Unos magistrados, por cierto, totalmente entregados al madurismo. Usted ha conocido al monstruo por dentro y decía que escuchó manifestar en algún momento de aquí no sacan muertos. María Corina Machado ha dicho que esto va más allá de lo electoral. ¿Qué se está jugando el oficialismo en este momento? Sí, como vuelvo y te insisto, el madurismo no se va a rendir. Ellos no van a entregar el poder. Ellos no van a entregar el poder. Y yo creo que es hora de avanzar hacia a un estado superior de resistencia y ofensiva política. Yo, en primera instancia, creo que el aparato político que acompaña a la oposición tiene que ser ampliado por un aparato más abarcador y entrar en una fase ya más de resistencia civil pacífica que
amplíe las acciones y amplíe el ámbito en el cual hay que ejercer esa resistencia para continuar presionando a la dictadura hasta producir un quiebre. Esto es un proceso, creo yo, que viene de escalada o que tiene que escalar para poder ser exitoso. Obviamente, para mí decirlo desde afuera es un poco antipático. Yo lo Sí, hablo desde el entiendo. análisis. Yo no estoy allá, ni soy del equipo de Mara Corina, ni tengo articulación con ese equipo. Lo digo, insisto, desde el análisis. Lo que sí estoy seguro es que hay que escalar la resistencia, hay que entrar en un aparato político más amplio que el que ha logrado lo que ha logrado la oposición hasta ahora, que convoque más ampliamente el país y que entremos ya en una fase amplia, pues, digamos, estratégica de resistencia civil pacífica. ¿Quién considera usted que ha tomado esta decisión de desconocer los resultados electorales y quién mantiene esta denuncia que se ha hecho de no respetar la soberanía del pueblo en la actualidad? ¿Quién pudiese ser responsable de lo que está pasando? Bueno, todos, obviamente, toda la casta madurista, ese grupo de 5 o 6 personas, ellos son todos responsables. La cabeza visible es Nicolás Maduro, pero el hombre más poderoso de Venezuela hoy es Vladimir Padrino, porque es sobre los hombros de Vladimir Padrino que la dictadura se está sustentando a sangre y fuego en base a la represión. Es Vladimir Padrino a quien Nicolás debe su legitimidad, no allá al pueblo, porque ya está demostrado que no cuenta con el favor del pueblo. Es decir, es un presidente ilegítimo que, te insisto, se estructura sobre la fuerza armada, básicamente sobre la fuerza bruta y la violencia. Eso le da a él un carácter legitimador de toda esa casta política. Todo ese grupo político depende hoy de Nicolás Maduro para su poder y para su existencia política. Para la gente que se pregunta, ¿existirá un resquebrajamiento, alguna división interna en los factores, en el componente militar bajo? Quisiera conocer su respuesta porque usted hizo una publicación que decía, irán ahora por los familiares de los militares también, todos ellos votaron en contra de Maduro y hacía referencia a la cantidad de militares que en este momento están presos por intentar rebelarse. Hay mucho descontento en la Fuerza Armada a todo nivel. Ahora, que ese descontento se logre articular y logre una expresión, bueno, está por verse, ¿no? Es decir, la historia está llena de situaciones como esta, pero no recordemos, o sea, no olvidemos que la Fuerza Armada viene de un proceso represivo tan duro como el resto del país. Es decir, hay cientos de militares presos, hay militares que han muerto bajo tortura. Tenemos un mayor general que fue aislado o sometido a condiciones de prisión extrema, en el caso del mayor general Rodríguez Torres, además del 4 de febrero. Es decir, la Fuerza Armada tiene también un proceso de represión muy duro de hace ya muchos años. Y esa articulación necesaria para que los cuadros medios, los mayores, los capitanes, que son los que estuvieron custodiando el proceso electoral a través del Plan República el día del 28, el 28 de julio, que saben lo que realmente ocurrió. Lograr articularlos no es fácil, sobre todo en esta racia que estamos viendo con el DIGESIN en cada batallón, atento, registrándole los teléfonos a los comandantes de unidad, los generales de la red y de la SODI dedicados a la persecución interna. Es decir, la Fuerza Armada hay mucha tensión en este momento. Sin embargo, vemos que unos 5 generales han sido destituidos en las últimas horas por presunta deslealtad o por lo menos presentar dudas ante el fraude electoral y el esfuerzo por legitimar esta dictadura de Nicolás Maduro. Usted ha dicho que a quien le tiene miedo Nicolás Maduro es a esa gente del pueblo de las zonas humildes de Venezuela, en especial lo que ocurrió el 29 de julio cuando decidieron bajar de Petare para estar en contra y levantar la voz con respecto a los resultados electorales. Y quisiera que aprovecháramos la oportunidad muy brevemente de hacer esa distinción entre el madurismo y el chavismo. Mira, no en vano decía Gonzalo Jimio que cerca del 90-95%
de los presos son de zonas populares. Lo ratificaba también Marino Alvarado, personas que se han dedicado al tema de los derechos humanos. Eh, es las clases populares las que han llevado el más alto saldo, el más alto riesgo y quienes han sufrido la represión de forma más brutal, más salvaje a raíz del 28 de julio. El chavismo y el madurismo se distinguen, son totalmente distintos. Es decir, el madurismo va en contra del proceso chavista. Mientras el proceso chavista tenía la lucha contra la pobreza como centro, el madurismo tiene el capitalismo de amigos como centro de su acción. Mientras el chavismo era profundamente democrático, bueno, el madurismo vemos lo que está haciendo, ¿no? Es decir, tratar de imponerse a través de una dictadura. Mientras el chavismo alzaba las banderas del socialismo, el madurismo alza las banderas del capitalismo salvaje a través de un programa neoliberal de ajuste brutal, mientras el chavismo procuraba o logró mayores igualdades en Venezuela, el madurismo ha hecho de Venezuela el país más desigual. En fin, pudiera ser una larga lista entre la diferencia entre chavismo y madurismo, pero creo que es obvio para quien quiera hacer un análisis honesto que el proyecto madurista, si bien se origina por un suceso avenido del chavismo, no tiene nada que ver con él. ¿Cree que de alguna manera le sirve de presión al oficialismo todas estas denuncias que se han documentado, que se han reseñado y presentado ante la Corte Penal Internacional? ¿Y cómo califica lo que se ha vivido tras los resultados electorales? ¿Se ha recrudecido la represión, las detenciones y la censura en los medios? No, en todos lados, o sea, no solamente la censura de los medios, la sociedad civil en general, los teléfonos, las redes sociales, las plataformas de mensajería. Eso es una locura lo que estamos viviendo en Venezuela. Se ha visto, no ha habido una racia represiva en América Latina, yo creo que desde el golpe a Pinochet, desde el golpe que dio Pinochet Allende, perdón, como la que ocurre en Venezuela ahora, la que está adelantando Nicolás Maduro. En cuanto a la CPI, mira, yo no le tengo mucha fe a la CPI, creo que es importante, es interesante y es necesaria esa instancia, pero esa instancia hasta el momento no ha logrado ni siquiera actuar en contra del genocidio que está avanzando Israel en Gaza. Entonces, yo no pondría mis esperanzas en esa instancia. Yo insisto, creo que el próximo paso, la estrategia tiene que ser resistencia civil pacífica en escalada del conflicto para continuar la presión sobre el régimen y no dejar que se instaure libremente la dictadura como están pretendiendo hacer. ¿Cómo se logra eso? Usted antes de las elecciones decía que veía muy difícil el proceso de transición por todo lo que estaba en riesgo y ha hablado acerca de cómo funcionan los colectivos armados, el G2, el asesoramiento del gobierno cubano en este tema represivo. ¿Cómo ciudadanos sin armas que quieren un cambio pacífico pueden lograr esa transición? Insisto, la resistencia civil pacífica tiene muchas expresiones en la historia y ha tenido distintos éxitos. En los Estados Unidos mismo, lo que ha sido el movimiento por los derechos civiles, después de ser un ejemplo, Sir Martin Luther King y todo el movimiento del Civil Rights es un ejemplo de lo que ha sido la resistencia civil pacífica. El movimiento independentista hindú, liderado por Gandhi, es otro movimiento. El movimiento en Sudáfrica, de liberación surafricana liderizado por Mandela. Es decir, la historia tiene ejemplos de cómo se pudiera hacer. No estoy diciendo que vamos a copiar eso, ni estoy tampoco atreviéndome a adelantar una estrategia. Te digo, estoy hablando desde el análisis, yo no estoy en Venezuela, yo no soy parte del equipo que está liderizando en este momento la oposición. Sí, pero, insisto, pareciera desde el análisis que lo que queda ante un pueblo desarmado es elevar eh, eh, em, la parada, para decirlo de una forma, continuar elevando la resistencia y entrar ya en una fase más abiertamente a través de un aparato político más amplio a una fase de resistencia civil pacífica activa. Andrés, usted ha hablado sobre las diferencias que pueden haber entre la cúpula cercana de Nicolás Maduro y nos preguntan si, por ejemplo, Diosdado Cabello estaría alineado con los hermanos Rodríguez. ¿Cómo ve esas diferencias que se pueden estar suscitando en este momento?
Bueno, sí, sin duda hay fricciones, ambiciones, la disputa interna entre los grupos maduristas por el poder es permanente. Eso es una tensión permanente, pero todos se necesitan para sobrevivir, ¿no? Lo que sí queda claro en esa dinámica interna es que hoy el rey, el verdadero rey, es Vladimir Padrino López. Es sobre él sobre cuyos hombros toda la casta madurista depende en este momento. Si Vladimir Padrino López decidiera romper con la casta madurista, esa gente se quede sin piso. Es decir, es Vladimir Padrino López quien le da viabilidad política en este momento a toda esa casta madurista. Entiendo. Usted como ministro de Comunicaciones promovió la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como la Ley Resorte o la Ley Mordaza. Este instrumento pues trajo consecuencias contra la libertad de expresión, cierres de medios, persecución, censura a muchos periodistas. Bueno, usted ha seguido la historia de Venezuela de cerca. Ahora está esta nueva ley denominada como antifascista, aprobada por Jorge Rodríguez con la intención de regular de alguna manera redes sociales y ONGs. ¿Cuál es el impacto que ahora esta nueva ley puede tener en la libertad de expresión? La ley de responsabilidad social en radio y televisión no es una ley del Ministerio de Comunicación e Información. Eso es una ley que vino de Conatel. Yo no fui promotor de esa ley, para aclarar. ¿Usted, Segundo, yo usted quiero no, que no usted diga estuvo de acuerdo cuál con es esa ley? Yo sí estuve de acuerdo con esa ley en cuanto a la ley buscaba una democratización del espacio radioeléctrico. Y en ese sentido creo que la ley fue exitosa. Ahora, yo quiero que usted me diga cuáles son los medios que se cerraron con esa ley, o cuáles son los periodistas que se persiguieron por esa ley, o cuáles son los periodistas presos por esa ley. Bueno, hay más de 400 medios en Venezuela que han cerrado, entre radio y televisión. Radio Caracas Televisión fue cerrado también. Hay periodistas Radio en la Caracas actualidad Televisión no fue que... cerrado. Radio Caracas Televisión se le venció su licencia. ¿Y por Su qué no se licencia le se renovó la venció y el licencia a Radio Estado. Caracas? Bueno, porque se consideró que el espacio radioeléctrico debía pasar al poder público y se lanzó un canal público. Eso es decisión del gobierno, es una decisión soberana del Estado venezolano. Ahora, Radio Caracas Televisión pudo seguir en las redes privadas, en el cable, en la internet, en fin, ellos no decidieron hacerlos. Eso es problema de ellos. Ahora, el espacio radioeléctrico, como ejercicio soberano del Estado venezolano, es un espacio que requirió y que requiere de democratización. Y eso era lo que buscaba la ley resorte. Ahora, con esta ley antifascista en la actualidad, ¿qué se espera, qué se busca? Tomando en cuenta que hay periodistas, comunicadores sociales que están presos por terrorismo y muchos que han tenido que abandonar al país en medio de esta persecución. Eso es una realidad. Bueno, yo no sé, yo no tengo nada que ver con esa ley fascista, le No, no, digo. no. ¿Cuál es su posición Fascista. como periodista? Fue ministro en el Oye, área de mi comunicación e posición, información. obviamente, pero es que no tiene nada que ver la ley, estás mezclando peras con No, manzanas. no, La no, no, ley de no, no lo estoy la radio y mezclando. Quería hacer televisión, el punto de referencia para conocer qué pensaba usted sobre esta ley y en este momento quisiera saber cuál es su opinión sobre esta ley que ha causado mucha polémica, tomando en cuenta que busca regularizar de alguna manera lo que hacen las ONG en esta, por ejemplo, ONG como Foro es Penal, lo que mismo, busca es exponer al una mundo lo que versión, está pasando con las violaciones de derechos humanos. es una versión de lo que fue la ley, o lo que es la ley del odio, pues. Es decir, obviamente son leyes para restringir la libertad y restringir la acción política en Venezuela y darle mayor libertad a la represión, o mayor libertad de acción a la represión madurista. Sí, usted ha dicho también, nunca han existido razones tan legítimas para una rebelión militar como ahora, que el país aplaudiría al grupo de soldados que dé un paso al frente. ¿Qué significa esto? Bueno, eso mismo, es decir, estamos frente a un gobierno que no cuenta con la voluntad popular. La Constitución Nacional contempla en su artículo 350 el derecho a la rebelión cuando un gobierno es ilegítimo y no representa al pueblo. Estamos claramente ante un gobierno que tiene esa característica, no representa la voluntad popular, es un gobierno que carece de legitimidad, no es soberano en sí, por lo cual no solamente hay derecho a la rebelión, sino la Constitución Nacional protege a quienes den un paso al frente para rebelarse contra este sistema ilegítimo que está procurando establecerse en Venezuela.
Sí, hay figuras que han estado dentro del chavismo que se han desmarcado de lo que se está haciendo en este momento. ¿Usted cree que a futuro pudiesen surgir pronunciamientos de personas que también disten de lo que está pasando con respecto al no reconocimiento de esta elección? Claro, todos los días queda más en evidencia la burda maniobra sobre la cual el madurismo está tratando de legitimar su golpe. Y eso merece el rechazo de todos los venezolanos. Maduro no se quedó claro de que no tiene pueblo, el 80% de los venezolanos lo rechaza. Y luego de esta racia debe ser aún más el porcentaje de rechazo con el que cuenta. ¿Qué cree usted que pueda pasar desde el punto de vista político en los próximos días? Se está haciendo la presión internacional. Usted ha dicho no es suficiente ayuda, pero no es suficiente, se decide desde Venezuela, pero sigue pasando el tiempo. Han pasado ya 3 semanas del 28 de julio. ¿Quién gana y quién pierde con cada día que transcurre? El pueblo venezolano es el que pierde. Fundamentalmente no pierde, pierde, es la mayor víctima de todo esto. Y por eso yo insisto en que hay que dar un paso enfrente en la estrategia política que está enfrentando el intento de golpe o el golpe que está en marcha por parte del madurismo, ampliar el aparato político, ir a una estrategia de resistencia pacífica, civil y otros medios de resistencia y oposición en contra de la dictadura. Para esos venezolanos que el sábado decidieron salir en más de 300 ciudades del mundo, ¿cuál es su mensaje? Hay mucha gente fuera escéptica, pero también hay mucha gente que está unida y que cree con fe y esperanza en un cambio. ¿Es posible ese cambio? Mira, yo creo que lo que está pasando en Venezuela nos convoca a todos, estemos en donde estemos y sean las posiciones políticas que tengamos. Estamos ahorita en una lucha por lo que llaman la democracia mínima. Lo mínimo que tiene que tener la democracia es la capacidad de que con el voto podamos darnos los representantes o los gobernantes que queremos y que esos gobernantes obedezcan a la soberanía popular, la democracia mínima. El valor que esa democracia tiene, si la educación es pública o es privada, si la economía es de mercado o es pública, si las empresas, si PDVSA está en manos privadas o está en manos públicas, ya es otro debate. Ahí entran los matices ideológicos y podemos, digamos, discutir sobre los valores que tiene esa democracia o sobre los niveles de esa democracia. Pero en este momento, la democracia mínima nos convoca a todos los venezolanos, independientemente de nuestra posición ideológica y en el lugar en donde estemos. Esa diáspora venezolana es parte del esfuerzo por reconstruir nuestro país y en el sitio donde está, están haciendo presión a los gobiernos locales para que tengan una posición firme en relación a golpe de Estado que está avanzando en Venezuela. Andrés, gracias por este tiempo para compartir con nuestra audiencia, para exponer sus Mm. puntos de vista y por el tiempo que se ha tomado para compartir y explicar ante la comunidad internacional en diferentes entrevistas que hemos visto lo que está pasando con Venezuela. Valoro mucho este Gra- tiempo. Feliz día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Era Andrés Izarra, periodista venezolano, quien fuera ministro de Comunicación e Información en Venezuela.